Hola, ¿qué tal están? Nos encontramos una semana más en este rincón que desde ALUEX, la Asociación de Amigos y Alumnos de la Universidad de la Experiencia, ha creado para que ustedes puedan adentrarse semana a semana y, si así lo desean, en un mayor conocimiento de la pandemia provocada por la COVID-19 de la mano de grandes profesionales de muy diversos ámbitos. Junto a palabras que tienen un significado tan profundo como salud, enfermedad o vida, hay otro término que se ha asociado y que va en paralelo a esta pandemia y es economía en general. Por todos es sabido la difícil situación, además desde el punto de vista sanitario, de la salud, social, pero también desde la economía, que están atravesando muchísimos sectores por diferentes motivos: cierre de negocios, descenso de ventas, ERES, ERTES y un largo etcétera, que están dañando la economía de muchísimas familias y de muchísimas personas. Son nuevos tiempos, son nuevas situaciones ante las que debemos estar preparados. Como pueden intuir, la octava conferencia que se ha programado dentro de este ciclo de conferencias, Apuntes y reflexiones sobre la pandemia, está centrada en el campo de la economía. Y de este interesante, complejo a veces, pero fundamental aspecto de la vida, nos va a hablar el prestigioso economista Francisco Gimeno Rosalén, al que les voy a presentar de manera resumida. Francisco Gimeno Rosalén es natural de Albacete, es licenciado en Economía por la Universidad de Valencia, graduado en Derecho por la Universidad Católica San Antonio de Murcia, también es auditor de cuentas y agente de la propiedad inmobiliaria. Desde 1986 desempeña su labor profesional y lo ha hecho tanto en el ámbito público como en el privado y también como profesional libre. Ha sido director de la Oficina de Información Juvenil de la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la Delegación de Albacete, jefe de administración de la entidad Electrosur, socio de varias entidades, confederaciones y cooperativas como Confeauditores, Fidenter, Coceltide o la Confederación Española de Auditores. Como ya hemos mencionado, es auditor de cuentas, siendo socio director de Cúspide Auditores y miembro de la red Eudita, de la que en la actualidad es presidente nacional. Eudita es la entidad número 13 en el ranking de firmas de España de servicios profesionales. Desde el año 2015 ejerce como abogado y es conferenciante habitual en la Facultad de Económicas de Albacete, impartiendo charlas a los alumnos y alumnas de último curso sobre auditoría. Francisco Gimeno también ha publicado numerosos artículos sobre temas económicos en los diarios Cinco Días, Expansión, Marca o El Economista, entre otros muchos. Bien, con la conferencia de hoy, Consejos para la economía en la Edad de Plata, Francisco Gimeno nos hablará de la denominada como Silver Economy o, en su traducción al castellano, economía de plata. En este caso, no entendida como la economía de un periodo histórico que puede preceder a la Edad de Oro, ni tampoco la economía la considerada como Edad de Plata, por ejemplo, de la literatura española en el primer tercio del siglo XXI, sino la economía que afecta a las personas que, como se suele decir coloquialmente, ya pintan canas, es decir, a las personas mayores. Bien, pues con Francisco Gimeno les vamos a dejar, no sin antes informarles que continuamos en fase 2, pero por prudencia, ya lo saben, por prevención, las conferencias siguen siendo grabadas. Las grabamos en la sede de ALUEX, que ALUEX tiene en el edificio de Fundación Campoyano, al que agradecemos, así como al resto de todos nuestros colaboradores, pues su apoyo para que este ciclo de conferencias siga adelante. Bien, pues ya saben, las conferencias las pueden ver a través de este canal, desde el que ya nos están siguiendo, página web de Diputación Provincial de Albacete y también la de la propia página web de la asociación ALUEX. Un apunte más, antes de dejarles con la conferencia: la próxima semana regresaremos al mundo del arte. En este caso nos vamos a acercar al mundo de la pintura, como reflejo también y testimonio del devenir político, social o sanitario en la historia.
la pintura, al igual que la literatura, como ya vimos hace un par de semanas, también se ha ocupado de las pandemias como tema central de grandes obras. En este caso será el doctor Julio Virseda quien nos hablará de epidemias y pintura universal. Y ahora ya sí, les dejo con la conferencia y como siempre deseamos que la disfruten. Buenas tardes a los asistentes, que bueno, realmente son en número legal y obligado por las circunstancias, aunque también, por otra parte, buenas tardes a todos aquellos que, en virtud de los tiempos tecnológicos que nos ha tocado vivir, pues probablemente nos estén acompañando en lo que se llama, llamar la cuarta pared, y es allí en sus casas o en donde quieran que puedan conectarse con cualquier tipo de dispositivo, y además con la ventaja de que se podrán conectar en cualquier momento y podrán poco a poco ir haciendo visitas a estos vídeos tan ilustrativos y tan interesantes que hace Alués. Antes de empezar con mi conferencia o mi ponencia, quiero trasladar dos ideas que venía pensando mientras caminaba hacia acá. Uno, por supuesto, es agradecimiento y otro es cierta preocupación. El agradecimiento es claro, ¿no? Quiero agradecer a Alués, a la Asociación de Alumnos y Amigos de la Universidad de la Experiencia, que hayan tenido la delicadeza y la atención de invitarme a que charle con todos vosotros pues aproximadamente una hora, que me imagino, hora y algo, puede que menos, que sea el tiempo que vamos a tener. Y la preocupación pues también, porque, bueno, de algún modo, en su día Carmen Rosa me lanza el reto de venir a hablar a Alués, un poco como a Lope de Vega le pasó con Violante, ¿no? Y bueno, pues me pone un aprieto, pero yo vengo gustoso. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay varios temas que me hacen que me cargue de responsabilidad. El primero, el haber elegido esta fecha, ¿no? 8 de marzo, que además es el Día Internacional de la Mujer, y bueno, aprovecho para... Bueno, las mujeres últimamente no quieren que se les felicite por el Día Internacional de la Mujer, porque el hecho de ser mujer no tiene por qué ser felicitar a una mujer, pero bueno. El caso es que tal día como hoy, una fecha tan señalada, 8 de marzo, pues me toca a mí dar la conferencia, y bueno, pues evidentemente puede parecer que no ha quedado muy allá planificado, pero bueno, eso no tiene mayor importancia. Por otro lado, también la responsabilidad que me lleva el ver los distintos ponentes, que hay que decir que son imponentes, esos ponentes imponentes, claro, yo lo comparo conmigo, que soy un economista de calle, un economista normal y corriente, que tiene que venir a contar cosas, y también pues te genera responsabilidad. Luego, por otro lado, este año las conferencias tienen un lema, que son reflexiones y apuntes sobre la pandemia, ¿no? Y bueno, pues de algún modo mi conferencia de economía, en principio tampoco estaba especialmente diseñada para hablar de pandemia, con lo cual, bueno, pues me encontré con el problema de que cuando casi la terminé me di cuenta de que, bueno, estoy entre la literatura y la pandemia, estoy entre la pintura y la pandemia, y yo tengo que hablar de economía y pandemia. Y realmente mi ponencia, insisto, no tenía mucho de pandemia, con lo cual pues no me ha quedado más remedio que infectarla, y he tenido que meterle COVID. O sea, una vez que la tenía hecha, pues he ido metiéndole el bicho, que bueno, van a ir viendo cómo va apareciendo, y además aparece de una forma que luego me recordó a mi infancia, me recordó cuando yo era pequeñito y iba a los jardinillos de Albacete, unos fueron a los jardinillos, otros fueron al parque, a ver esas marionetas, de un personaje muy entrañable para los de aquí, que se llama Chacolín. No sé si, me imagino que todos los que están viendo, la mayoría, se acordarán de Chacolín. Y Chacolín, que era un muñequito muy simpático para los niños y un héroe para nosotros, siempre nos hablaba de la bruja. Y decía, ¿habéis visto la bruja? Y la bruja siempre aparecía por el teatro de Guiñol y todos los niños decían, ahí está la bruja, ¿no? Pues ahí va a aparecer el COVID como la bruja de Chacolín. Iremos viéndolo y iremos viendo los efectos que tienen. Y sin más, pues esperando salir airosos del trance, ya digo, en que me comprometí, pues vamos a hablar de lo que es la economía en la Edad de Plata. La economía en la Edad de Plata, estamos acostumbrados últimamente a que nos cataloguen o califiquen como tribus, ¿vale? Los tiempos modernos pues hace que nos encasillen en un determinado género de colectivo. Y por otro lado también pues estamos muy acostumbrados a que nos denominen con anglicismos, ¿vale? Entonces todos hemos oído hablar de los millennials, qué es lo que hacen. Últimamente está muy de moda oír hablar de los youtubers, sobre todo desde que se han ido a Andorra por el tema fiscal y demás. Y hay un colectivo importante, que es el de los silvers, que es sobre lo que va a girar la mayoría de la conferencia de esta tarde. Los silvers son los platas. Y la economía de los silvers es la economía de la plata. Antiguamente, pues bueno,
Sabéis que ha habido muchas formas de dominar a la gente mayor, se le llaman seniors. Bueno, pues hoy por hoy estamos hablando claramente de silvers. Hace poco vino un conferenciante que hablaba de los yayos conectados en la era digital y hablaba de los baby boomers. Pues bueno, los baby boomers actuales, los baby boomers que era la generación del boom de los 60, el desarrollo, pues empiezan a ser los silvers de ahora, ¿vale? Entonces, ahondando más en lo que sería la Silver Economy, vemos que es un tema súper reciente. En el año 2018 nace un informe de la Unión Europea. La Unión Europea emite, en derecho comunitario, emite reglamentos, emite directivas, emite recomendaciones y dictámenes y emite informes. En este caso es un informe, no tiene carácter legal o vinculante, pero sí que es informativo, valga la redundancia. Es un informe sobre la Silver Economy, la economía de plata, lo que se ha dado en llamar la economía de los mayores, la economía del futuro, la economía gris por el color o la economía de las canas. Se ha oído hablar de muchas de las formas, pero bueno, empezaremos a escuchar a partir de ahora muchas veces el término de Silver Economy, la economía de plata. Este informe, que está hecho en colaboración con la Universidad de Oxford, en concreto la Facultad de Económicas, se preocupa, y lo vamos a ir viendo después, de muchos aspectos en relación con la economía. Estos anagramas pequeñitos que pueden verse ahí, pues hablan de materias que son todas de economía, como puede ser la educación, la sanidad, el transporte, la cultura, pues todo esto que afecta a los silver y afecta de muchas formas y medios, tanto como productores de bienes y servicios que se van a emplear en la economía, como consumidores. Y también pues, afecta al sector público, al Estado, a los gobiernos, como reguladores de la actividad económica. Bien. El informe de la Comisión Europea, en colaboración con la Oxford Economics, lo que dice que define lo que es la Silver Economy, o la economía plateada. Para ellos, la economía plateada se considera parte de la economía general, que es relevante para las necesidades y demandas de los adultos mayores. De acuerdo con la definición anterior de Oxford Economics, este informe define la economía plateada como la suma de toda la actividad económica que atiende las necesidades de las personas mayores de 50 años. Yo, por ejemplo, soy un Silver Economy. Incluidos los productos y servicios que compran directamente y la actividad económica adicional que genera este gasto. Por lo tanto, Silver Economy abarca una sección transversal única de actividades económicas relacionadas con la producción, el consumo y el comercio de bienes y servicios relevantes para las personas mayores, tanto públicas como privadas, y que incluyen efectos directos e indirectos. Pues economía en general, solo que orientada hacia un sector muy específico de población, que es el de los silver. Ojo, personas mayores de 50 años. Como hemos indicado antes, pues hay un plano microeconómico y un plano macroeconómico, dependiendo de mayor o menor trascendencia de la economía. En microeconomía vamos a ir a hablar de productores silver, hemos puesto Amancio Ortega. He querido poner, tal día como hoy, a su mujer, a su exmujer, a Rosalía Meras, porque evidentemente se dice que detrás de todo un buen hombre siempre hay una mujer. Muchas veces no está detrás, hay veces que está delante. Yo tengo claro que en el caso de Amancio, pues, hablando de términos futbolísticos, si Amancio era Amancio, su mujer era Gento, ¿vale? Y está claro que si uno centraba los balones, el otro metía los goles, y si no, no se podría hacer, ¿vale? Entonces, bueno, pues que sepamos que hoy por hoy el mundo de los productores está en manos de personas silver. O sea, aparte de Amancio podemos hablar, pues Bill Gates es un silver, pues hay un montón de ejemplos. Por supuesto, los consumidores va a ser uno de los aspectos que vamos a valorar, consumidores silver. Y en cuanto a lo que es el sector público, la macroeconomía, el gobierno de las naciones, pues obviamente tenemos personajes silver destacadísimos. Tenemos a la reina de Inglaterra, tenemos a Angela Merkel, tenemos al reciente presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y bueno, pues son personas que obviamente son mayores de 50 años y que tienen mucho que decir. Curiosamente, me he preocupado por ver las edades de los políticos actuales. Ningún político actual español es silver, ninguno llega a 50 años. Con eso no quiero decir ni que sea positivo ni negativo, pero ninguno es silver. Con lo cual, ni vamos a hablar de ellos hoy aquí. Vale, existen 3 tramos por cuanto a edad en la Silver Economy. Uno que hemos visto que empezábamos desde 50 años, entonces tenemos desde los 50 hasta los 65 años, que es un tramo puro y duro de actividad laboral. Después hay un segundo tramo, que sería desde esos 65 años hasta los 80 años, en que se produce el envejecimiento y debe ser un envejecimiento activo. Y luego, a partir de los 80,
en el que ya, pues, lógicamente, lo que se va a requerir son cuidados y atención. Evidentemente, casi nos vamos a centrar a lo largo de esta tarde en el tramo que he puesto rojo, hasta los 80 años, envejecimiento activo, desde los 65 a los 80 años, que considero que es el sector que hoy por hoy podría ser quizá el más representativo de los que conforman lo que es ALUES. Hay una cuestión que estamos cambiando, la demografía ya no es la misma, todo va a una velocidad vertiginosa, pero ya en 2018 la ONU, la misma organización que en el año 75 declaró tal día como hoy, 8 de marzo, que fuera el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pues bueno, en el año 2018 constató que cada vez hay más personas mayores y menos jóvenes. Y el 2018 fue precisamente el año en que se dio esa circunstancia. Superan los mayores de 65 años a los que son menores de 5. Entonces, evidentemente, estamos viendo que la población mundial, a nivel mundial, está envejeciendo. Ya apareció el COVID, ya tenemos ahí un bichito arriba, ¿vale? Ya lo tenemos ahí, veremos a ver por qué aparece ahí. Bueno, como quien dice el otro día, el 17 de junio del 2020, hay otro informe de la Unión Europea que habla del impacto del cambio demográfico y viene a decir que ya el 20% de la población en Europa tiene más de 65 años. Y ya dice que, ojo, para el 2070 será el 30%. ¿Por qué está puesto ahí el COVID? Pues lógicamente porque el COVID está trastocando, además de manera dramática y no deseada, estas cifras, pero bueno, lo que sí que es cierto es que hay una tendencia clara a que la población de más de 65 es la población dominante. En España, para el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ya está diciendo en sus estudios que ya hay algunas comunidades autónomas que han alcanzado en España ese 30%, que la Unión Europea está diciendo que se va a alcanzar en el 2070. No nos podemos creer para nada el eslogan de la película "No es país para viejos", o sea, por supuestísimo que sí. Y luego hay una cuestión, este informe que hemos hablado del año 2018, súper reciente, de la Unión Europea, habla de la importancia de la Silver Economy y dice, ojo, si fueran una nación, serían la tercera nación del mundo, solamente por detrás de Estados Unidos y China. No he puesto primero a Estados Unidos o primero a China, porque no tengo claro quién va primero, por eso tampoco tengo el segundo, pero los terceros son los Silver. La Silver Economy, en cuanto a producciones de bienes y servicios, en cuanto a consumo de bienes y servicios, en cuanto a necesidades culturales, de transporte, de salud, de bienestar, de ocio, genera el impacto económico tan grande como puede generar Estados Unidos entero o China entero. ¿Que somos unas personas con un ciclo vital clarísimo? No lo podemos negar, pero que tenemos la posibilidad de que ese envejecimiento que vamos a tener si somos parte de la Silver Economy pueda ser o inactivo o activo, pues está en nosotros, está en nosotros. Tenemos un mercado a nuestra disposición que nos ofrece productos, iremos viéndolo, y tenemos posibilidades. Hay multitud de iniciativas que pretenden movilizar el potencial del envejecimiento activo en Europa. Se está pretendiendo que el envejecimiento cada vez sea más activo, porque la población requiere que los organismos públicos se encarguen de inculcarnos y de constantemente lanzarnos la idea de que somos importantes. Vale, iniciativa como este portal, esta página web, el MOPAT, que es un proyecto europeo que agloba una multitud de países y con multitud de publicaciones, lo que hizo en su día fue diseñar un índice de envejecimiento activo, que es el IEA o el Active Aging Index en inglés, AAI. Y estamos en la época del Big Data. Hay datos, estadísticas, tenemos información suficiente como para empezar a usar esos datos y a darles sentido a los mismos. Entonces, ese índice de envejecimiento activo lo que hace es que coge los datos de todos los países y pondera, hace una cesta de puntuación basándose en una serie de variables, como puede ser el empleo, la participación en la sociedad, la vida independiente, saludable y segura, o la capacidad y el ambiente apto para el envejecimiento activo. Entonces, bueno, ¿por qué va la ponderación? Pues, por ejemplo, en el empleo, no es lo mismo que los que están trabajando, pues en tasa de empleados cuando tienen entre 55 y 59, que, por ejemplo, en el último, tasa de empleo cuando tienen entre 70 y 74. Lógicamente, todas esas variaciones pues puntúan de una manera. Y los demás aspectos también, participación en la sociedad, pues si hay actividades voluntarias, si se está al cuidado de los hijos y de los nietos, si se está al cuidado de los mayores, si se participa políticamente o no.
¿Qué pasa con la vida independiente y saludable y segura? Pues si se está practicando ejercicio físico, si se accede a la salud. Bueno, no voy a estar leyendo absolutamente todos los parámetros que se manejan, pero bueno, los manejan todos y con eso pues elaboran un ranking, un índice que les permite comparar. Entonces, ese IEA en español o ese AAI en inglés, que es el índice de envejecimiento activo, nos da valores en Europa. Y entonces tenemos desde los valores más altos, que es la parte más oscura, hasta los valores más bajos, que es la parte más clarita, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que lógicamente los países del norte, los países escandinavos, Suecia, Dinamarca, Finlandia están en el ranking, en el top, están en la zona más alta. Y los países europeos, los mediterráneos, los más del sur, pues están en la cola. ¿Y España dónde está? Pues a la cabeza de los de la cola, ¿vale? Está en una mala posición. O sea, somos un país que tiene un mal índice de envejecimiento activo. Deberíamos de mejorar mucho. Esta imagen que están viendo, pues hay una chica que creo que la conoce todo el mundo, porque ha salido en los medios de comunicación muchísimo, y hay un señor que prácticamente no lo conocerá casi nadie. ¿Vale? Entonces, ella es Greta Thunberg y es una activista sueca que está siempre en lucha por los derechos de los jóvenes, la Dalit del medio ambiente, pero en cambio ese señor, que es Emil Ratelband, es un activista holandés y defiende los derechos de los mayores, pero no tiene la difusión que ha tenido, por ejemplo, el caso de la sueca. ¿Qué ha hecho este señor? Pues este señor fue en su momento, y vamos a ver que no hace tanto, fue en el año 2018, ¿vale? Todo lo que estamos viendo se remonta a 3 días. En el año 2018 generó una cierta polémica porque inició una batalla legal, fue a los juzgados de Holanda y dijo que quería cambiarse la edad y que se quería quitar 20 años. Y entonces, bueno, pues él había nacido en el 49 y tenía 69 y dijo, vale, pues ahora quiero haber nacido en el 69 y tener 49, ¿vale? Pues, lógicamente, el registro civil holandés le dijo que no, tuvo que acudir a los tribunales y él argumentaba unas cuestiones curiosísimas, porque él decía, es que yo no tengo la edad que... Vamos, yo no aparento la edad que tengo, yo soy mucho más joven. Y de hecho, en un mundo donde te puedes cambiar el sexo, donde te puedes cambiar el nombre, ¿por qué no te puedes cambiar la edad? Y entonces, además, argumentaba, decía, es que yo he tenido 2 problemas por tener la edad que tengo. Uno, que resulta que no puedo ligar en Tinder. Tinder es una red social de contactos y bueno, pues la gente se echa para atrás cuando ve que tengo 69, cuando realmente estoy bien, no aparento 69. Y por otro lado, cuando voy al banco y les pido una hipoteca, pues dicen que no me la dan. Y, lógicamente inició la batalla, la perdió. Los tribunales dijeron que no, que tenía la edad que tenía y que no se andaba con estas cuestiones, que esto era algo más serio. Pero sí que es cierto que ha sido un pionero. Y bueno, pues ya vemos que a lo largo de la historia, pues las revoluciones empiezan por uno y luego pues se suma otro y la gente va engordando la lista de los que quieren cambiar las cosas y se pueden cambiar. Pero bueno, un ejemplo de alguien que está dispuesto a que su envejecimiento sea activo y tan activo, así al mismo tiempo que Greta Thunberg. Pues ahí sigue el hombre. En el año 2020, justo el año pasado, sale a la luz una noticia en los medios holandeses, la hemos traducido al castellano porque holandés casi no sabemos ninguno, bueno, yo desde luego no. Y dice, 2020, el año en que Ratelband volvió a ser padre. Y dice, habrá otro. ¿Vale? Pues ya tiene 71 años el buen señor y, bueno, pues si no ha podido rebajar el carné, pues se dedica a otros quehaceres y menesteres. Vale, pues está activo, este señor está activo. Curioso. Cher. Bueno, yo soy baby boomer, ¿vale? Yo nací en los 60, yo prácticamente... me imagino que me destetaría mi madre y Cher estaba ya cantando. En los 60 Cher ya cantaba. En los 75 Cher tenía exactamente esa imagen y en el año 2019 pues tiene esa imagen, ¿vale? Aunque últimamente no podemos fiarnos de todo lo que sale por internet por aquello de las fake news, pero sí que es cierto, Pues se da la circunstancia de que esta señora pues está haciendo un envejecimiento activo. Pero claro, lo curioso es que te vas a ver a la madre de Cher y es esta señora. Entonces, esta imagen la hace Cher cuando tiene 74 años, actualmente estará rondando 75, y la madre tiene 94 años. Tiene que estar rondando los 95. Bueno, pues es un ejemplo de envejecimiento activo. Ahora iremos viendo que está de moda
entrar a redes sociales, ver las cosas, pues bueno, yo les invito, les acompaño en la curiosidad y les pido que busquen las imágenes de la madre de Cher. Bueno, quizá esta familia es muy curiosa porque también pueden encontrar imágenes de la hija de Cher, pero bueno, esa es otra historia. Les invito a que lo busquen. Bueno, en cualquier caso, estamos en un cambio de todos los paradigmas y en un cambio de todo lo que hasta ahora estábamos pensando. Aquí nada parece que pueda ser imposible. Y tenemos otro albaceteño ilustre y de pro, y espero que pronto sea premio Nobel, pues lo merece, Juan Carlos Izpisúa Belmonte, que dice: nuestro reto es el envejecimiento saludable, no la eterna juventud. O sea, vamos a ser viejos, pues bueno, seamos viejos de la mejor forma posible. Y nos habla de que el niño que vivirá 130 años ya ha nacido y que está entre nosotros, ¿vale? O sea, tenemos, digamos, ya han brotado los que van a ser longevos y los que hay que intentar que sean longevos, pero saludables, ¿vale? Porque si no, tampoco tendría sentido. Bueno, pues otra vez tenemos el virus, ahí está, el bichito acaba de salir otra vez, como la bruja, y no aparece de vez en cuando. Y entonces, el mensaje a transmitir: si vamos a tener más años y vamos a tener más tiempo, vamos a tener más recursos. Aquí surge la economía, ¿no? La economía, la definición que se daba de economía es la ciencia que estudia la asignación de recursos escasos ante usos alternativos, por eso está el problema económico. Y si vamos a tener necesidad de economía, ¿qué economía vamos a tener? Pues la economía silver, o sea que nos vamos a ver obligados a plantearnos otra vez el entorno económico y los modelos económicos antiguos que no funcionan. Entonces, todas las áreas que vamos a ver de silver economy, de economía de plata, insisto, de economía de las canas, de economía de los mayores, economía del futuro, pues tienen que ver con lo que venía al principio en el informe de la Unión Europea, pues con la salud y la nutrición, el ocio y el bienestar, las finanzas. Me centraré mucho luego en el tema de las finanzas, quizás sea donde más me explaye, con el transporte, la vivienda, la digitalización y la educación. Muchos de estos temas se están viendo en otras ponencias, sobre todo los temas de salud. ¿Ok? Vale, y lógicamente hay un... Sí, bueno, es que nuestra era moderna se ve como ACDC, antes de Cristo, después de Cristo. Yo no quiero pensar que esto va a ser antes del COVID, después del COVID. O sea, creo que el COVID se va a derrotar y será otra pandemia más y se olvidará. Llevamos un año de lucha, y bueno, al fin y al cabo es un plazo relativamente corto, sí, muy sufrido y evidentemente con mucho impacto para el que lo esté notando. Todos lo estamos notando. Pero bueno, que al final el COVID se irá. Pero bueno, en la medida de lo posible sí que también tenemos que ver cómo está impactando el COVID en cada una de estas áreas. Lo iremos viendo en la medida que podamos. Vale, pues de salud, insisto que ya hemos visto en otras ponencias temas de salud, y yo no soy experto en salud, pero bueno, voy a hablar muy poco de salud, lo que puede afectar a la silver economy, ¿no? Entonces, lo primero que surge es si la sanidad debe ser pública o debe ser privada. Bueno, ya sabemos las características, la sanidad pública es universal, alcanza a todo el mundo, y la sanidad privada alcanza a unos pocos. Y sobre todo alcanza a los que se lo pueden pagar, porque la sanidad privada es cara. ¿Qué problema tienen los silver con la sanidad privada? Pues la edad. Que bueno, a partir de 70 años, y he puesto otra película, que es Misión Imposible. O sea, las compañías de seguros, contratar un seguro a una persona que tiene más de 70 años no lo hacen. De hecho, la mayoría tienen pólizas que tienen la letra... Hay que leer mucho la letra pequeña en los contratos, sobre todo los contratos de consumidores y usuarios. Entonces, en muchos de ellos pues, se encarecen las pólizas bastante cuando se pasa de 65 años, otros directamente se resuelven. Bueno, hay que verlo, pero tiene toda una serie de problemáticas. Pero existe la sanidad privada y, lógicamente, pues el que la tenga, pues que la use. ¿Qué ocurre en el tema de sanidad pública o privada cuando hay crisis sanitaria? Pues lo estamos viendo, la cuestión de las vacunas. O sea, es un problemón. Ahora mismo... Aquí habría mucho que hablar, es una cuestión de asignación eficiente de los recursos por parte de los poderes públicos, no lo es, existe una logística adecuada. Bueno, no es el momento de venir aquí a hablar de esto, pero sepamos que aquí hay una oportunidad clara de negocio para los silver, porque bueno, en el futuro, si se vuelven a plantear situaciones de esta naturaleza, habrá que darle soluciones a esas situaciones. Temas de salud, la teleasistencia, pues el COVID está dificultando totalmente la cuestión de la atención a las personas mayores, ¿vale? Entonces es un poco trágico ahora cuando uno necesita los cuidados y que tenga que llamar al médico y se atiende vía telefónica y demás. Y además pues, se están dando problemas de salud que hay que solucionar y hay que buscar
Dentro del formato de la economía silver, solución también a ese tipo de situaciones, con el tema de la salud mental o la salud física, la salud mental con los problemas que da la soledad. Hay una mención directa a Lues en cuanto a organización que está precisamente paliando estas cuestiones y que es una labor ciertamente de alabar, ¿no? Hay soluciones, como puede ser para el tema de la soledad, como la convivencia. Hay un programa, que es el programa Convive, que hacen que en una misma casa, normalmente es la casa de la persona mayor, conviva un mayor y un universitario. Se da mucho en entornos rurales, que hay pues este chico o chica que quiere estudiar pero no dispone de medios suficientes y bueno, pues busca la colaboración con una persona mayor y normalmente es una simbiosis bastante aceptable. Se están dando casos, salvo excepciones, se están dando casos de una muy buena convivencia. Pero bueno, son proyectos que creo que son interesantes y que, como en la mayoría de los casos, vienen implantados por experiencias en el extranjero y que poco a poco se adaptan aquí a la economía nacional. Pero bueno, esto es un ejemplo claro de proyecto dentro de la Silver Economy que puede funcionar. En cuanto a la salud física, pues fundamental el ejercicio en la medida de las posibilidades, ¿vale? Pues, y cuando hablo de medida de posibilidades, yoga, meditación, danzar, bailar, es un ejercicio increíble, muy bonito, muy recomendable. Bien, hemos hablado de salud muy de pasada, vamos a hablar de nutrición muy de pasada, porque lo que más vamos a hablar es de finanzas, ¿vale? En cuanto a la nutrición, pues vemos que la Silver Economy se está preocupando cada día más de tener un mercado propio para los silver, para las personas mayores. Si uno ya va por los estantes de los supermercados y de las grandes superficies, ve que el formato y el tamaño de los envases cada vez se está especializando para personas mayores. El tamaño de las letras en las etiquetas para que se puedan ver, si pues, celíacos, no celíacos, diabéticos, no diabéticos, se está mejorando mucho. La información sobre qué tipo de productos son saludables, si no lo son, si tienen conservantes, los colorantes, todo eso está mejorando mucho. No olvidemos que los productores han visto que hay un mercado potencialmente muy interesante. En el ocio y bienestar también, bueno, vuelve a aparecer el COVID, ¿vale? Hablar de viajar hoy por hoy es una utopía, todo el mundo inquieto, todo el mundo en casa, pero bueno, alguna vez habrá que salir, insisto. Pues el mercado de los silver es importante para el viaje, la tarjeta Renfe es el paradigma de forma de viajar para las personas mayores, los descuentos que hacen las aerolíneas, si uno entra en internet ve rápidamente cómo todas las compañías. Bueno, yo aquí no tengo por qué ni hablar de publicidad o no dejar de hablar, me da lo mismo. Puedo hablar de Iberia, me da lo mismo, pues Iberia hace descuentos, pero el resto de compañías también hace descuentos. Los viajes del inserso, que es como empezó esto, bueno, pues siguen estando y pues se van un poco adaptando y también empiezan a tener consideración de silver. Y luego hay unas iniciativas propias de las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma, en la medida que puede, pues hace un esfuerzo por fomentar lo que es viajar y el turismo, que es una actividad socialmente muy recomendable, y sobre todo para los silver. Y la cultura, nuevamente menciona Lues directa, como organismo encargado en nuestra zona de difundir la cultura, y además creo que con gran éxito y aprovechamiento. ¿Qué tienen los silver? Pues descuentos en entradas a museos y exposiciones, posibilidades de acudir de forma distinta a teatros, cines, conciertos, óperas. De concierto he puesto también a unos chicos silver, que creo que son bastante conocidos, también unos recién empezados en esto que acaban de llegar. Que bueno, yo los vi una vez en el Ejido y pensé que no los vería más y luego los volví a ver en Madrid, los volví a ver en Barcelona y espero volver a verlos pronto, porque ellos están deseando ya salir otra vez. Vale, en cuanto a ocio y bienestar, pues también las actividades típicas que son casi obligatorias, porque hay que procurar eso, que no se nos descomponga el cerebro, ¿no? Entonces, la lectura, recomendadísimo, aprender a tocar algún instrumento musical, y si no aprender a tocar, pues bueno, pues intentarlo. El aprendizaje de idiomas, escribir las memorias, es un ejercicio súper recomendable. Insisto, la Silver Economy, el informe de la Unión Europea habla de todo esto, entonces yo lo estoy comentando, ¿no? Los juegos para la memoria, hay juegos tradicionales, ajedrez, damas, parchís, los juegos modernos, el sudoku, los crucigramas, el cubo de Rubik, que sé que a mí me da miedo, que yo cada vez que lo veo salgo corriendo. Y luego pues hay una serie de juegos tecnológicos, todos tenemos ya móvil, todos tenemos tablet, y un montón de juegos que son muy interesantes. Esto empezó a ponerlo de moda una actriz que era Amparo Baró. Amparo Baró salió haciendo un anuncio y empezó a poner los juegos de memoria, los de entrenamiento, de moda. Pues bueno, desde entonces acá están
fomentándose y creo que es un buen ejercicio para los silver. Vale, entramos de lleno en lo que en el bolsillo, lo que cuando uno ve a un economista siempre piensa en las perras, ¿no? Economistas no somos necesariamente expertos en el gasto o en el no gasto, porque a veces confunden economista con ahorrador, pero bueno, siempre nos miran con el lado del bolsillo. Pues bien, entremos en finanzas. Vale, hay una cuestión muy importante, estos dos periódicos, bueno, lo decían más, tanto 5 Días como el Blog Salmón, que es un periódico de internet, ya advertían de un suceso muy curioso, porque estamos hablando a veces ahora está muy de moda la brecha de género, ¿cobran más las mujeres que los hombres? Cierto, hay brecha de género, pero hay un fenómeno curioso, que es la brecha financiera, y la brecha financiera entre jóvenes y adultos, ¿vale? Entonces nos damos cuenta de que existe y está creciendo, y de hecho en el 2011 es el primer año en que por fin el sueldo medio que perciben los jóvenes, que empezaron como 1.000 euristas, ya no lo son, a veces cobran 900 y sueldos ya de jóvenes de 800 euros. Está por debajo del sueldo medio de los pensionistas, porque los sueldos de los pensionistas, con aquello de más o menos revalorización teórica de las pensiones y la adaptación, estamos hablando de sueldos medios, ¿eh? Aquí el problema de la estadística es aquel chiste del pollo, ¿no? De que si yo me comí un pollo y tú ninguno, estadísticamente los dos nos hemos comido medio pollo. Pues bueno, aquí estamos hablando del sueldo medio, habrá sueldos muy altos, muy bajos, pero el medio quiere decir que el sueldo medio del pensionista ya está por encima del sueldo medio de los jóvenes, ¿vale? Y eso, pues para los silver, no es mala noticia. El problema es que este país no va bien cuando se está ocurriendo. Algo tendremos que hacer con los jóvenes también. Yo un día vendré aquí a hablar de los jóvenes, pero claro, lógicamente también tendréis que invitarme desde ese punto de vista. Vale, pues vamos a ver, centrándonos, temas que creo que nos importan a los silver, a los mayores, en relación con las finanzas, como puede ser la prolongación de la vida laboral, si nos interesa jubilarnos o no nos interesa jubilarnos, reglas para ahorrar, ahorramos, no ahorramos, la jubilación, qué representa para nosotros, si es un júbilo realmente o no lo es, los planes de pensiones, la hipoteca inversa, si vendemos o no vendemos nuestra vivienda, si hacemos testamento, y si hacemos ese seguro de decesos, que es el famoso seguro de los muertos, ese que hablaban vulgarmente, no sé si me imagino que lo habéis oído, ¿vale? Entonces, la prolongación de la vida laboral. El 61% de los jubilados cotizó el doble de años de los que cobrará su pensión, ¿vale? Esta noticia la saca el ministro de Pensiones, que es de Albacete también, ¿vale? La saca el otro día, el día 4. El día 4 fue el jueves pasado, ¿vale? ¿Hay que prolongar o no prolongar la vida laboral? Pues la verdad es que en España la vida laboral estaba hasta los 65, se ha alargado hasta los 67 y bueno, pues lo normal es que se trabaje en 35 años y se pueda luego jubilarse uno y disfrutar durante 23, ¿vale? Hay actividades que tienen jubilación forzosa, como pueden ser los mineros o pueden ser los marineros. Y luego hay otras actividades que conocemos, pues jueces, fiscales, notarios, que se jubilan más tardíamente, se jubilan a los 70 años. Yo en general entiendo que jubilarte a los 65 o a los 66 está bien, no merece la pena. Si más o menos has tenido una vida activa y tienes que disfrutar y seguir prolongando tu salud y tu vida activa, pues hazlo fuera de la vida laboral, sé activo en otras cosas, ¿vale? Entonces, ese ratio 35-23 creo que está bien, creo que sería interesante que uno se jubile cuando le toca, ¿eh? Ese es mi consejo particular, yo no tengo por qué llevar razón, pero prolongar la vida laboral se puede. Hoy por hoy en España es posible jubilarse mucho más tarde, es posible incluso compatibilizar la pensión con cierta vida laboral. Bueno, también dependerá de quién sea autónomo, quién sea empleado por cuenta ajena, en cada situación que esté uno. Pero en general mi consejo, creo, que merece la pena de jubilarse cuando te toca, ¿eh? Sin más. Reglas de ahorro. Bueno, pues tenemos al cerdito con la hucha, con la mascarilla. Ahorrar también ahora es complicado, ¿no? Porque tiempos COVID. Y sobre todo venimos de las crisis y el papel muy importante de los mayores. A veces ha sido el sostén de ciertas familias, las pensiones, ¿eh? Ahí se ha hecho una labor importante por parte de
los silver, que bueno, que cuando han tenido que estar, como siempre, pues han estado. Pero bueno, hay una regla de ahorro que se llama la regla del 4%, que dice que hay que multiplicar por 0,04, que es el 4%, la cantidad que hayas juntado para la jubilación, y así tendrás una cifra aproximada del dinero que podrás retirar cada año sin que se acabe en 25 años. ¿Vale? Bueno, no hay que ser muy matemático, si multiplicas 25 por 4 te sale 100, el 100%. Pero bueno, aunque parezca sencillo, pues es un estudio norteamericano y lo hicieron durante mucho tiempo con datos macroeconómicos. También tenía en cuenta la inflación en cuanto al coste del poder adquisitivo y también tenía en cuenta el tipo de interés en cuanto al valor del dinero. Lo que pasa es que estamos en una época en que los tipos de intereses son bajos, prácticamente nulos, y la inflación también está controlada. Entonces, bueno, básicamente la regla sale así, ese 4%, o sea, gasta el 4% de lo que tengas, ¿vale? Y más o menos podrás siempre estar razonablemente bien. He puesto un ejemplo, si se ahorra 60.000 euros, si tienes 60.000 euros al momento de la jubilación con teóricamente 65 años, pues si gastas el 4% puedes gastar 2.400 euros extra cada año, que entre 12 meses son 200 euros que podrás sumar al ingreso de la pensión. Claro, habrá quien diga, ¿y yo que no tengo 65? Pues nada, te haces un Emil Ratelband, ¿te acuerdas del señor este que se quitaba edad? Te vas a los 65, ves el dinero que tienes, lo multiplicas por el 4% y sabes lo que puedes gastar cada año, y a partir de ahí, pues te vas a la edad que realmente tienes y te puedes dar un caprichito al principio. O sea, te pones al día con tu edad normal, desde los 65 a tu edad normal, te das un caprichito y después, pues, si eres un poco espartano y tienes disciplina, vas gastando cada año esa regla del 4%, ¿vale? Al final te quedas sin nada, pero bueno, si mantienes más o menos, insisto, también es una regla media, ¿vale? ¿Qué se trata aquí? Pues de evitar que uno viva por encima de sus posibilidades, pero tampoco tienes que vivir por debajo de tus posibilidades. Y sobre todo, ¿cuál es luego el consejo? Pues el consejo es el que venía en ese azulejo que se vende de souvenir y que está incluso en la taberna de la Higuerica. Gástate en juergas y en vino lo que has de dejar a los sobrinos, ¿no? Pues ese sería un poco el consejo. ¿La jubilación es un júbilo? Pues debería de ser un júbilo, ¿vale? Aquí lo que hago es trasladar los datos de una encuesta que hizo la Compañía de Seguros de Santa Lucía, ¿vale? Entonces, decía que si hay calidad de vida o no durante la jubilación, es muy importante que haya calidad de vida. Y habla de que 8 de cada 10 jubilados consideran que tienen buena calidad de vida, siendo mayor porcentaje los españoles de una clase social media y alta, ¿vale? Luego dice que 3 de cada 4 afirman que su felicidad ha aumentado desde que se han jubilado. O sea, de cada 4 jubilados, 3 dicen que han hecho muy bien en jubilarse. O sea que, bueno, pues perfecto. El 41,5%, que es casi la mitad, dice que le cuesta llegar a fin de mes, ¿vale? Bueno, el producto de las pensiones están como están. Y esto es más evidente, claro, en los encuestados de la clase social baja, que aquellos que cotizaron de peor forma y son los que pues, menos prestaciones están recibiendo ahora. Vale. Encima, el 40% de los jubilados reconoce que ahora gasta más. En concreto, bueno, también esto debe verse mediatizado por el impacto COVID. Pero bueno, no hay estadísticas, no hay datos. Es que en COVID llevamos justamente ahora un año. No tenemos suficiente historia estadística o, digamos, de estudios para llegar a resultados, a conclusiones contundentes, ¿no? Tenemos las anteriores. Pero bueno, cuando se hizo la encuesta esta sí que se decía que el 40% reconoce que gasta más, en concreto en viajes, en ocio, en hostelería y en cultura. Y 8 de cada 10 dice que tendrían ahorro suficiente para cubrir el seguro de decesos, y 7 de cada 10 de su seguro de salud. Antes hemos visto el seguro de salud y el otro seguro también lo hemos comentado por encima. Solo la mitad tiene ahorro para cubrir la residencia o la dependencia, ¿vale? Y luego dice que estos porcentajes caben en mayor medida en las personas de clase social alta y media. La mayoría, el 87%, es consciente de que vivirá durante esta etapa entre 15 y 20 años y el 60% cree que ha hecho bien sus deberes de planificación financiera. Es importante que se hagan los deberes de planificación financiera, regla del ahorro, prolongación o no de la vida laboral, bueno, en la medida de lo posible. Si bien el ahorro medio con el que los pensionistas llegan a la jubilación es 53.356,26 euros. Por eso antes he puesto el ejemplo de 60.000 euros, porque ver llegar estadísticamente a pensionistas a la edad de jubilación con ahorro mayor a 50.000 euros, 60.000 euros, no es fácil, ¿vale? Pero ahora, ojo, 6 de cada 10 no tienen ningún tipo de ahorro o tienen menos de 1.000 euros.
Es importante, ¿eh? No es frecuente que uno llegue... O sea, por eso al principio, cuando hemos visto lo de la tortuga, hemos visto que importa mucho la silver economy y hay recursos escasos y hay que hacer un uso bien eficiente de esos recursos escasos y la silver economy es muy importante. Soluciones, pues el que tenga un plan de pensiones, ¿vale? Si lo ha podido... ¿Qué le pasa a los planes de pensiones? Pues bueno, que lógicamente son aportaciones a lo largo de la vida laboral para recuperar una vez que se ha jubilado uno. Mientras estás trabajando, estás activo, esas aportaciones te desgravan en el IRPF. Viene muy bien para pagar menos en renta. Anteriormente había una desgravación de hasta 8.000 euros, que justo este año, en los presupuestos generales del Estado de este año, el 2021, los han limitado a 2.000. Bueno, en determinados casos puede llegar a ser más cantidad, pero no es hoy la tarde como para extenderse mucho en este tema. La ventaja o desventaja, que luego cuando lo rescatas, que es cuando te pides el rescate del plan, que es cuando te jubilas, pues la fiscalidad que no habías pagado te hacen pagarla ahora. Lo que no pagaste en su momento y te dedujiste, pues ahora te lo van a pedir, te lo van a imponer. ¿Qué ocurre? Que normalmente los planes de pensiones pues te dan a elegir. También hay que ver la letra pequeña, igual que antes dije que había que mirar la letra pequeña en los seguros de salud, hay que mirar la letra pequeña en todo, en los planes de pensiones también, pero lo normal es que te digan que te ofrecen una cantidad fija, que es la que has generado tú vía tu ahorro, o te ofrecen la posibilidad de una renta vitalicia o temporal. Bueno, pues el peor consejo que podemos dar es que se cobre de golpe el plan de pensiones y sobre todo en el año que uno se jubila. ¿Por qué? Pues porque es el año en que vas a acumular las rentas del trabajo con el plan de pensiones y entonces vas a tener... El impuesto de la renta es un impuesto progresivo que busca que paguen más los que más tienen o los que más ganan. Nosotros podemos crear la falsa ilusión de que ese año hemos ganado mucho, pues realmente hemos rescatado el plan de pensiones, pero el resto de años no vamos a rescatar ningún plan de pensiones, con lo cual no sería bueno. Sería bueno procurar rescatarlo en forma de renta y no en plan de cantidad fija. Sacar todo el dinero de golpe puede ser la peor opción fiscal, sobre todo si se hace el mismo año en que se deja de trabajar, ¿vale? Y la explicación es la que he dicho, te vas al tramo alto del IRPF y alguna comunidad autónoma se acerca hasta el 50%, o sea, es una triste pena que ese año se te lleve la fiscalidad a la mitad de tu plan de pensiones, ¿vale? Bueno, hipoteca inversa, esa casa que está al revés. La hipoteca inversa, según definición del Banco de España, estamos viendo posibilidades de obtener esa liquidez que a veces le puede faltar a una persona mayor. En teoría puede ser la hipoteca inversa, y insisto, la definición del Banco de España es un crédito o préstamo garantizado con una hipoteca que recae sobre la vivienda habitual, o puede ser otra vivienda que no sea la vivienda habitual, lo más normal es que fuera la vivienda habitual, se concede una sola vez o a través de prestaciones periódicas de distintas cantidades y es una persona que debe ser mayor de 65 años. Si no es mayor de 65 años no te hacen una hipoteca inversa. Luego, ¿qué ocurre? Al terminar la vida, pues dependiendo de la modalidad, los herederos podrán elegir entre devolver el dinero al banco, es decir, tome el dinero y recuperamos la casa, o cobrar lo que resta del préstamo, si es que resta algo, ¿vale? Hasta ahí todo muy bonito. Pero la cuestión está en que, siendo una figura que tiene una cierta implantación fuera de nuestras fronteras, en España no ha funcionado. Entonces, recortes de prensa que hablan de que la hipoteca inversa es el producto financiero que nadie quiere en España, pero podría salvar la jubilación. Y entonces ven datos del diario El Economista en el año 2019 y se habla de que la regulación fue en el 2007, hasta entonces no había regulación en España de hipoteca inversa, pero luego da números de hipotecas inversas que se han constituido en España y son de risa. O sea, se ve, está hablando de que a mediados del año pasado, estamos hablando del 18, ¿vale? Solo se constituyeron en España 14 hipotecas inversas. 14, ¿vale? Y luego habla que en el 2017, 31. O sea, cuando estamos viendo el dato general de número de hipotecas normales, las que todo el mundo conocemos, pues en el año 2020, el número de hipotecas... Y el año 2020 fue un mal año, es un año COVID. ¿Vale? Pues es un año en el que nos encontramos con que hay 333.721 hipotecas normales, con lo cual la hipoteca inversa pues le pasa lo que a las meigas, ¿no? A ver la isla, pero no se ve. Es un poco como no sé, como el Yeti, el abominable hombre de las nieves, o el unicornio, que debe existir, pero a mí me gustaría ver una hipoteca inversa, yo no he visto ninguna todavía, pero bueno, ahí está, ahí está. Vale, creo que estoy diciendo muchas veces la palabra vale. Pero esos son los dejes que tiene uno los defectos cuando se está hablando y no te das cuenta. El subconsciente va por un lado y la mente va por otro. Otra forma de obtener recursos es vender la vivienda,
y mucho mejor que vender la vivienda, es la venta de la nuda propiedad con la reserva del usufructo. O sea, uno se mantiene en el uso y disfrute de su casa y la vende. ¿Qué fiscalidad tiene esto? Pues bueno, la propia página de la agencia tributaria, la propia página en Internet nos está diciendo que está exento, no hay que pagar nada. Los mayores de 65 años pueden vender su vivienda tranquilamente. Claro, vender la vivienda, si te vendes la vivienda solamente, te tendrás que ir a vivir a algún sitio. Ahora, si vendes no la vivienda, sino vendes la nuda propiedad y tú te reservas el usufructo, pues no tienes que ir a ninguna parte. Y el producto obtenido, pues ya tienes probablemente más de esos 60.000 euros que decíamos para gastar por la regla del 4% y empezar un poco a complementar lo que sería la pensión que has podido tener en función de tu mayor o menor vida de jubilación. No hay una regla para todo el mundo, cada uno tiene que sentar y hacer sus propios números. Pero bueno, que soluciones transitorias y más o menos admisibles creo que puede haber. ¿Testamento? ¿Conviene o no conviene hacer testamento? Pues el consejo es que sí. Vamos, yo tengo hecho testamento, pero además por una cuestión, por una cuestión de ordenación. Entonces, bueno, he puesto un tuit famoso de un coronavirus que manda un tuit, soy yo, abre. Pues no, mejor que no, y no queremos abrir a nadie y menos a este tipo de indeseables, ¿no? Pero bueno, te llaman y abres y al final pues te puede ocurrir. Entonces yo ya sé que todas estas cosas, venir aquí a hablar de cuestiones pero hay que ser también un poco realistas, ¿no? Entonces creo que hay que afrontar las cosas y más, entiendo que somos una civilización de personas con una madurez suficiente como para afrontar lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, bueno, testamento sí, abiertamente. ¿Por qué? Porque si no hacemos testamento, después hay que hacer una declaración de herederos, a pintestato, que se llama. La tramitación es más complicada, hay que ver quiénes son los llamados a la herencia, puede haber disputas de que tú sí, tú no. Luego hay otra cuestión. El testamento permite, porque en derecho la herencia en los países mediterráneos está en tres partes, que es la legítima, el tercio de mejora y la libre disposición. Entonces, si hacemos eso, en el testamento podemos dejar nuestra última voluntad, es decir, a quién podemos mejorar o qué queremos hacer de libre disposición. Si no lo hacemos, pues va todo por legítima. Entonces, hay un artículo curioso del Código Civil que habla, en caso de epidemia, ya estamos en caso de epidemia, se puede otorgar el testamento sin intervención de notario ante 3 testigos mayores de 16 años, lo que dice ese artículo. Lo que ocurre es que esto no tiene una vida indefinida. Ese testamento dejará de ser válido, es ineficaz, transcurridos 2 meses desde que cesó la pandemia. Entonces, es por motivos de urgencia. Bueno, también existe el testamento hológrafo, escrito, manuscrito. Pero bueno, lo suyo es, el consejo es que uno vaya al notario, que haga un testamento que tiene un precio relativamente asequible y que deje el tema claro. Otra posibilidad de testamento, es otro testamento distinto, es el testamento vital, que es el que se puede dejar constancia de los cuidados médicos que se desea recibir o no en caso de enfermedad irreversible, si se desea donar o no los órganos en caso de fallecimiento, si se quiere asignar un representante que pueda interpretar o dar instrucciones si correspondiera, y si se puede recoger si se quiere ser enterrado o incinerado. Y bueno, y no voy a seguir hablando de estos temas porque yo creo que prefiero estar con la alegría de los Rolling, con Cher, y vamos a ser optimistas y vamos a tener... Como vamos a estar activos, vamos a centrarnos en temas activos, con lo cual no vais a permitir el lujo de que ni siquiera entre en esa diapositiva, la censuro. No por nada, no tenía... Había puesto un juego de palabras, al final que me echen en escabeche, que es lo que... Por darle al asunto su gracia, vamos, que a veces no la tiene, pero bueno. Seguimos con temas de economía silver y se ocupa de temas como el transporte. Bueno, pues el transporte público urbano evidentemente ha mejorado muchísimo, tenemos un montón de posibilidades. Me he atrevido a poner un patinete, como están de moda, y bueno, animo a que el que tenga espíritu y crea que puede hacerlo, pues que nada, que se mueva el transporte urbano, que se mueva en patinete. Pero sí que es cierto que hay unos avances importantísimos que mejoran la calidad de vida de las personas, ¿vale? Y sobre todo en el tema de movilidad. No ya entro en cuestiones de bastones, muletas, andadores, pero sí el tema de exoesqueletos, las prótesis de 3D, la robótica. Está creando un futuro impresionante. O sea, no es que vayamos a ser mitad hombre, mitad máquinas, vamos a poder dominar a la máquina, pero la máquina nos va a dar una oportunidad de mejorar nuestras posibilidades de movilidad, que son muy importantes. Y luego, sobre todo, los contactos, las entregas, las mensajerías. O sea, se habla de que en el futuro uno va a recibir en la puerta de su casa una pizza y no se la va a llevar el chico de la moto, se la va a llevar un dron. Bueno, pues esperemos verlo, ¿eh? Y puede que no falte tanto. La vivienda.
Ya hemos hablado antes que la vivienda puede ser una fuente importante de recursos, si se decide acometer algo parecido a hipotecas inversas, que son un poco teóricas, o se hacen unas ventas que, bueno, que creo que pueden conseguir llegar la liquidez suficiente. Pero claro, llega un momento en que la disyuntiva está en vivienda propia o residencia, que además es un tema que también sé que es espinoso y que venir aquí a un colectivo a nombrar estas cosas, pues hay gente que le guste y gente que no le guste, pero bueno, yo me he arriesgado, ¿eh? Yo siento que creo que a veces hay que contar las cosas. ¿De qué va a depender la alternativa en economía? ¿De que vivamos en nuestra casa o que nos vayamos a vivir en una residencia? Pues bueno, de las posibilidades que tengamos de independencia, de ser independientes o si somos dependientes, ¿vale? De las necesidades que tengamos de adaptar nuestra vivienda. Tenemos o no tenemos escaleras, si tenemos o no mejores sanitarios, ¿vale? Si la sanidad era cara, la residencia es cara. El precio medio de una residencia privada en España está actualmente en torno a los 1.700 euros al mes. Sí que es cierto que existen plazas concertadas y que, bueno, tanto residencias públicas como residencias privadas es posible encontrar, y llegado el caso, que esperemos que se tarde mucho y que todo el mundo pueda ser muy independiente y que pueda vivir en su propia casa, que creo que es mucho mejor, pero bueno, si llega la cosa, cuando llegue, pues hay que estar en manos del asistente social y sobre todo, pues también hay veces que se puede hacer un estado intermedio, que es comenzar con las estancias diurnas y luego poco a poco pues pasar a la residencia. Sí que es cierto que si se quiere mantener la vivienda propia, hay que intentar ver las necesidades de adaptación de la vivienda. Claro, hay posibilidades, digamos, unas muy utópicas, muy de futuro y otras, digamos, más prácticas. Entre la utópica, pues el ideal, los smart home que se llaman ahora, que son unas viviendas de domótica, unas viviendas súper inteligentes, pero claro, no están al alcance de cualquiera. Está tomado de un folleto que hizo la Generalitat de Cataluña, que a su vez está basado en un modelo de Dinamarca. Si os acordáis, antes hemos visto, cuando veíamos los países que están en el ranking del índice de envejecimiento activo, como los suecos y los daneses, pues bueno, en Dinamarca es otra historia, ellos llevan otra evolución. Y entonces la Generalitat de Cataluña, que no sé por qué los catalanes se identifican mucho con Dinamarca, pues se ven que en cuanto a población y en cuanto a importancia en Europa, digamos por tamaño geográfico, ellos piensan que son como Dinamarca, ¿no? Entonces es un modelo a seguir. Pues bueno, aquí han traído el modelo danés para implantarlo en Cataluña y bueno, son unas viviendas magníficas, con un software que mejora la vida de las personas mayores, por una forma, pues es un seguimiento constante de la actividad a través de las cámaras, pero las cámaras además te permiten notificar la situación vía SMS, te permiten ver los sensores de movimiento. Lo del suelo que detecta la caída es espectacular, lógicamente, o por ejemplo todos los temas de accesibilidad y seguridad. Bueno, ahí se podría hacer una supervivienda y sería comodísimo vivir una supervivienda, pero claro, depende de las posibilidades económicas que tengamos, ¿vale? Sí que es más realista estos 11 consejos que están en cualquier página web para tener en una casa y poder vivir más o menos cómodo, ¿no? Que hay un suelo liso antideslizante, que los pasillos sean anchos y sin obstáculos, que las puertas tengan un acceso fácil, que no haya cables sueltos, que no haya alfombras, que en la medida posible que no haya escaleras, que el mobiliario sea el adecuado, que la iluminación sea la correcta, que ya no estén por ahí los objetos en medio que no se van a utilizar y que los baños estén adaptados, pero que la cocina también esté adaptada. Los accidentes domésticos son una de las causas principales de siniestros en nuestra vida moderna. Entonces hay que tener cuidado con las casas son peligrosas, son acogedores y son un sitio magnífico para estar, como en casa en ningún sitio, pero también tiene... Vale, aquí hay una idea también que nos viene del exterior, normalmente países anglosajones, que es el cohousing, ¿vale? Que viene a ser una cooperación en cuanto a forma de vivir. Es un modelo de vivienda comunitaria basado en el concepto de consumo colaborativo. Entonces es como una especie de cooperativa de vivientes dentro de un lugar común. Están implantadas en Estados Unidos, están muy implantadas en Inglaterra. Entonces es un proyecto que desde que se comienza hasta que se ejecuta, pues necesita un acuerdo múltiple, ¿vale? Es un grupo de personas, tienen unos valores afines y una forma de vivir similar y deciden diseñar una casa comunitaria a su medida. Se crean su entorno, se hacen como una especie de burbuja y además de gente que les une los valores afines y la forma de vivir similar. ¿Qué necesita esto?
Pues eso, rentas altas, para empezar. O sea, el cohousing hoy por hoy, si no tiene subvención, no tiene un apoyo decidido de los poderes públicos, necesita un esfuerzo importante inversor y no todo el mundo probablemente pueda ir a los arquitectos a que le diseñen un espacio común con otras 14 familias o 16 familias o 16 casas de 16 personas. También digo familias, pero pueden ser unifamiliares, puede ser una familia de un solo miembro. Y, por supuesto, un espíritu de cooperación, que no todo el mundo está dispuesto a vivir a ese nivel, de cooperar conjuntamente, ¿no? El hombre, la mujer, el ser humano, por naturaleza a veces tiene mucho espíritu de independencia. Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de mis hijos, y pasa mucho con los adolescentes, cuando salen de la casa por estudios, se suelen ir a una residencia o una villa universitaria, pero pronto se van de ahí, o sea, casi enseguida dicen que quieren estar libres. O sea, el vivir en comunidades está sujeto a derechos y obligaciones y no siempre nos gusta, no siempre nos gusta. Pero es una muy buena solución. El concepto que hay actualmente en España, es una opinión propia, de residencias, para mí es horrible, no me gusta. Lo he vivido en mis carnes en cuanto a mi padre, por ejemplo, que no es que estuviera mal atendido el hombre, tenía muy buena atención, pero para mí me hubiera gustado que mi padre hubiera tenido otra cosa distinta. Para mí mi ideal hubiera sido el cohousing, evidentemente, pero estamos todavía un poco lejos de llegar a esto. Forma parte de la Silver Economy, yo creo que llegaremos pronto. Y para mí este es un concepto que si se implanta nos permitirá tener una mayor calidad. Creo que sí, estoy firmemente convencido de que sí. Y bueno, pues temas de digitalización, pues aquí podemos encontrarnos todo lo que queramos. Desde lo que estamos todo el mundo, que ya no hay nadie que no sepa usar WhatsApp prácticamente, independientemente de la edad que se tenga. Todo el mundo ve Facebook, todo el mundo ve vídeos de YouTube. O sea, estamos en la era tecnológica, digital, y ahí los Silver han avanzado mucho, y estamos cada vez avanzando más. Yo esta mañana me acordaba, mi abuela tenía lo que aquí en La Mancha llamamos la faldriquera o faltriquera, que era donde tenía las monedas, ¿no? Bueno, pues yo mando dinero con el móvil y mis hijos están con los bitcoins. Esto ha evolucionado tantísimo que ya veremos a ver qué pasa. Entonces, creo que hay que engancharse al carro de las tecnologías y razonablemente ahora se van a preocupar de que los Silver puedan ser usuarios de las tecnologías. O sea, cada vez se va a hacer la vida más fácil para que haya esa dependencia tecnológica y ese uso de la tecnología. Por supuestísimo que hay un montón de gadgets, le llamamos gadgets por la tendencia que tenemos de anglicismos, pero son aplicaciones. Tenemos un montón de aplicaciones, dispositivos, un montón de dispositivos que nos permiten mejorar la vida. El Vitacarry Dran, que es un pastillero, que nos avisa, oye, a las 7 de la tarde, la pastilla del martes, la del miércoles, nos lleva el control, mejor que una persona, porque cualquier persona, independientemente de la edad, se equivoca, yo el primero. Y hay otros dispositivos como es el Leotech SOS, que es un poco ese botón del pánico, el que tocas cuando te ocurre cualquier cosa. Bueno, esto Cruz Roja lo tiene implantado desde hace años. Mi madre lo está usando y funciona de forma magnífica. El Sealing Code SOS, que es nada más que una pulsera de silicona, que tiene un código QR, en el cual automáticamente está inscrito tu fotografía, tus datos personales, tus datos médicos, todos tus datos de contacto, todo lo que necesitas saber y no tener que explicarle a nadie para que lo puedan directamente mirar. Y cualquier página que visitéis de internet buscando gadgets para Silver, para gente mayor y demás, veréis que hay un montón de posibilidades y bueno, hay un mercado enorme y que se puede acudir a él. Por último, la educación, estamos acabando. Lógicamente el papel de ALUE es importantísimo, súper importante. Yo creo que debemos de empezar a pensar que nunca es tarde para seguir educándonos, que tenemos oportunidades reales, hace falta ganas y hace falta querer y hacerlo. Que pensemos que es el primer día del resto de nuestra vida, que pensemos que estamos derrotando a ese bicho, es que ha aparecido de vez en cuando y nos ha distorsionado esa presentación que dije que tenía que infectar, y bueno, quiero desinfectarla y que se vaya el COVID para siempre. Es importante el pensar que estamos, en teoría, en una guerra que vamos a ganar. O sea, cuando uno va a la guerra nunca sabe cuál es el bando vencedor, pero yo estoy firmemente convencido de que la guerra del COVID la vamos a ganar, con lo cual la desterramos. Y que es muy importante la calidad de la vida. Y al final he puesto ese muñeco chacolín que decía que estaba con la bruja, que bueno, a algunos les recordará
su infancia, porque yo creo que en el fondo todos volvemos a llevar al niño que tenemos siempre dentro. Yo mismo creo que a lo largo de la tarde he dicho alguna cosa propia de niño, pero bueno, aunque soy un silver, y bastante silver, y me identifico bastante cada día más con la afinidad de Alués. Y bueno, pues una frase que sé que a alguien le gusta, y se la he dedicado, que es que la vejez no le deben preocupar las arrugas del rostro, sino las del cerebro. Y es de Ramón y Cajal, ¿vale? Otro premio Nobel, y esperemos que el próximo sea el que hayamos visto antes. Y sin más, y creo que más o menos me he podido estar en términos de tiempo horario, pues dar las gracias a los que hayan estado tan atentos como este señor, que se lo ha pasado muy bien. Gracias.